¿Es la película María Magdalena una herejía contra la fe católica que hará daño a todos aquellos que la vean? ¿Es un film hecho desde la ideología feminista más radical para vaciar del verdadero contenido al mensaje y a la vida de Jesús? Sobre esto es de lo que os voy a hablar en este vídeo. Bendiciones y bienvenidos amigos, soy el Padre Daniel y hoy quiero hablaros sobre esta película que está causando tanta conmoción en nuestro contexto. La película ya fue estrenada hace tiempo en Estados Unidos y ha llegado ahora aquí a España con motivo de las fiestas de Semana Santa. Lo primero que debo decir es que sí, he ido a ver la película. Había oído cosas terribles sobre ella, como que es una película herética, incluso que había habido cristianos que se habían salido a mitad de la película porque no podían soportarla. También había oído lo contrario, personas que la ponderaban enormemente diciendo que esto es lo que debería ver la Iglesia para cambiar al fin sus estructuras injustas y acabar con el machismo. Esto es. Os tengo que confesar que la primera vez que la vi anunciada pensé, vaya rollo de peli, otra vez la historia de que Jesús es amante de María Magdalena, una historia sin ningún fundamento en los hechos históricos que conocemos sobre la vida de Jesús. Pero después de verla, debo deciros que este no es para nada el tema del que trata la película. Cuando uno va a ver una película de este tipo que ha sido producida por personas que no son cristianas, debe ir sabiendo que va a encontrarse con una figura de Jesús que no responde directamente a lo que nosotros anunciamos de él o a lo que dice nuestro dogma. Me parece que esto no debe ser motivo de escándalo, ya que Jesús como personaje público no es propiedad de los cristianos, de la Iglesia Católica. Creo que para nosotros cristianos es bueno que veamos este tipo de películas hechas, digámoslo así, desde fuera, ya que nos aportan tres cosas. Creo que por un lado esto nos permite escuchar a un determinado grupo de la sociedad que está haciendo una crítica a la Iglesia, pero que también está subrayando cosas que les llaman la atención y que les parecen bellas del mensaje evangélico y de la figura de Jesús. Lo segundo es que ciertamente pone a prueba nuestra fe, o al menos nuestros conocimientos sobre ella. Después de ver una película así, uno se interesa por saber si lo que aparece en ella es bíblico, si las críticas están fundadas en cosas ciertas o no, y puede ayudarnos a crecer personalmente y a fundamentar mejor nuestra fe. Y lo tercero es que me parece que son una oportunidad siempre de diálogo con personas que se han alejado de la Iglesia o personas que directamente no creen. La película ofrece elementos muy interesantes para poder hablar y discutir sobre cuestiones relacionadas con la figura de Jesús o la de María Magdalena. En el centro de la película hay una crítica que es cierta y que debemos escuchar. Durante siglos y siglos en la Iglesia hemos dicho que María Magdalena era una prostituta. No cabe duda de que la figura de María Magdalena desde el inicio de la era cristiana ha sido una figura en bastante discusión. ¿Por qué? El hecho de que la Biblia diga que era una mujer poseída por 7 demonios y el número 7 representa siempre la plenitud, ¿no? El total. Quería decir que era una mujer que vivía totalmente alejada de la luz de la fe, alejada de Dios. Y por otro lado ha habido una interpretación que la ha vinculado a los pasajes de Lucas 7:37 y Juan 8:11, es decir, la mujer adúltera y la mujer pecadora, sin que realmente en esos pasajes se diga que fuera María Magdalena. Esto unido al hecho de que en una homilía un papa en el siglo VI dijo que María Magdalena explícitamente era una prostituta, hizo que en la Iglesia permaneciera por siglos esto que no parece cierto en modo alguno. Lo que podemos decir a partir de los escritos bíblicos es que María Magdalena fue una mujer curada y rescatada por Jesús, que experimentó fuertemente la salvación en su vida, el amor incondicional de Cristo. Esta mujer, como dice su apellido, era de la ciudad de Magdala, de ahí que la llamaran María Magdalena. Otro pasaje, Lucas 8:12, dice así: después de eso Jesús iba pasando por las ciudades y pueblos proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. He aquí pues el pasaje, la fundamentación bíblica, que dice que María era discípula de Jesús, no al modo de los 12 apóstoles, pero sí que era una seguidora que seguramente había dejado todo atrás para ir en pos de Jesús. De hecho, la veremos en el momento final de la vida de Jesús al pie de la cruz junto con otras 2 Marías y Juan. Este es un hecho muy significativo, ya que en el momento de la muerte de Jesús, el momento de mayor prueba para sus discípulos, todos
menos Juan y estas 3 mujeres parecen abandonarlo. Si esto lo unimos al hecho de que las mismas escrituras nos dicen que María fue la primera testigo de la resurrección de Cristo, un acontecimiento brutal que es el fundamento de nuestra fe, y ella es la primera en presenciar, ella es la primera en encontrarse con Jesús resucitado, debemos reconocer que el papel de María Magdalena en la historia de la salvación, en la construcción de la comunidad cristiana, es un papel fundamental. No cabe duda de que aquí hay una crítica certera. Esto que ha pasado con María Magdalena nos podría estar pasando con otras cosas. Si durante siglos hemos afirmado algo de ella que no era cierto y que no tenía ninguna fundamentación bíblica, puede que estemos haciendo lo mismo con otras cosas, ¿o no? El hecho es que el mismo Vaticano II limpió ya la imagen de María, dejando claro que ella no es una prostituta. Es más, es una verdadera discípula de Jesús, una apóstol de los apóstoles, porque tras la resurrección corrió a anunciar la buena noticia a la comunidad de los 12. El mismo Papa Francisco elevó a categoría de fiesta la de María Magdalena, que junto con las solemnidades son las celebraciones más importantes de la fe cristiana. Ciertamente algo está pasando cuando la Iglesia es capaz de echar la mirada atrás y revisar cómo durante cientos y cientos de años habíamos atribuido un calificativo bastante deshonroso a una mujer que sin embargo era una verdadera discípulo de Jesús. Quizás una de las cosas más importantes de la figura de María Magdalena, además de ser una verdadera discípula de Jesús, es que es una persona que ha vivido una conversión. Esto es importante porque aparece en los escritos bíblicos. María Magdalena es quien es una discípula porque ha experimentado ese amor incondicional en su vida. Y esto es algo que no aparece lamentablemente en la película. En el film, María aparece como una mujer incomprendida por su familia, por la gente de su época. Se proyecta sobre la familia y la sociedad judía la imagen del patriarcado que la ideología feminista tiene. Y es aquí donde la película comienza a patinar, a mi modo de ver. Creo que en el momento en el que se deja de utilizar los hechos históricos, las referencias bíblicas, se empieza a llenar de un contenido ideológico la película. Y no es extraño porque esto mismo se ha hecho con la figura de Jesús en el cine, en la literatura y en muchos escritos. Jesús ha sido el perfecto nacionalsocialista, el hombre puro de la raza aria cuando han sido los nazis los que han escrito sobre él, pero también ha sido el gran comunista para aquellos que han escrito desde una ideología marxista. Este problema de redibujar otro Jesús, otra María Magdalena, viene a hacer una relectura de la historia sin basarnos en los verdaderos hechos históricos. Creo que siendo cristiano o no siéndolo, uno debe ser crítico cuando va a ver este tipo de películas revisionistas. Yo seré el primero que aplauda enormemente una película o un libro, aunque vaya contra mi forma de pensar, si la revisión que hace está basada en hechos históricos. De hecho, una verdadera revisión de este tipo, una crítica hecha de esta manera, tendrá mucho más calado y ayudará mucho más a profundizar en la verdad de una persona o de unos acontecimientos históricos. Desde mi punto de vista, creo que el planteamiento feminista que se hace en la película hace un flaco favor al feminismo, ya que viene a decir que María Magdalena es la única discípulo o apóstol que verdaderamente comprendía a Jesús. El resto no entendían nada. Es ella la que hace la hermenéutica, es ella la que hace la lectura y tiene que explicársela a los apóstoles. Ella se convierte en la protagonista casi tanto más que la misma figura de Jesús, que por cierto me parece tremendamente desdibujada. La figura de Jesús no reconozco en él al Jesús que yo conozco. Me parece bello el intento de mostrar la humanidad de Cristo, porque es a través de esta humanidad que Él nos salva, pero me parece que se han cambiado muchas cosas de su mensaje y que no se ha hecho en base a los datos históricos que conocemos de Él. Seguramente a muchos ha llamado la atención que en la película aparece continuamente el bautismo. Los discípulos, María Magdalena, están bautizando a los nuevos seguidores. En la Biblia aparece referencias pequeñas pero exactas de que la comunidad de los seguidores de Jesús bautizaba. Pero hay que tener en cuenta que este bautismo se parecía mucho más al bautismo de Juan, es decir, un bautismo de conversión y de seguimiento, que al bautismo que comenzará con Pentecostés, que es un bautismo en el Espíritu, que es el bautismo que nos hace cristianos. Dicho esto, hay otras inexactitudes, como que Jesús dice que el Padre Nuestro que le enseña a rezar es una oración de Juan Bautista, o la confusa predicación del reino de Dios que forma parte del mensaje central de Jesucristo.
Cristo y que tiene que ver con la acción de Dios en el corazón de cada persona para llevar la historia a su culmen, ¿no? A la salvación. Y sin embargo aquí el reino de Dios es más un ideal que mueve los corazones a transformar la sociedad, pero a base de fuerzas humanas y no de la intervención de Dios. Y por último tenemos esta revisión que también hace la película de la figura de Judas. Por un lado me parece bella, ya que la figura de Judas ha funcionado como un chivo expiatorio, ¿no? Él es el malo y sobre él hemos cargado siempre las tintas. Sin embargo, la oscuridad que hay en el corazón de Judas puede estar en el corazón de cada persona, que nos puede llevar a negar a Jesús, a entregarlo en algunos momentos, ¿no? Quiero decir metafóricamente. Por eso me parece injusto cuando en nuestra tradición hemos cargado las tintas contra Judas, ¿no? Es como una especie de mecanismo psicológico que tenemos los seres humanos, ¿no? De echarle la culpa a alguien y quedarnos nosotros tranquilos y considerar que somos los santos. En este sentido, me parece positivo, ¿no? Que se recupere la figura de Judas. Sin embargo, me parece que se abusa tremendamente, se lo exculpa totalmente. Judas es más aquí una marioneta, casi ha hecho las cosas sin quererlo y se ha visto empujado a ello por las circunstancias. Esto me parece que es una negación de la libertad humana, la cual es importantísima en la fe cristiana, ya que creemos que Dios nos ha hecho libres y que somos responsables en gran medida de los actos que llevamos adelante, ¿no? Haciendo este vídeo no estoy haciendo una recomendación para que vayáis a ver la película, pero sí quería dar mi punto de vista y quitarle un poco de hierro a todo este fanatismo que nos entra a veces cuando se habla de la iglesia, se habla de la fe, de Jesús, de la Biblia desde fuera de la propia iglesia. Como os decía al principio, creo que es una buena oportunidad, un ejercicio de escucha, también un ejercicio que nos ayudará a crecer en la propia fe y a fundamentarla, y también una oportunidad para el diálogo, que siempre es importante tender puentes y salir de nuestra zona de confort. Nada más, os agradezco haber llegado hasta el final del vídeo, dejad un buen like si os ha gustado y compartirlo para que llegue a muchos. Que Dios os bendiga, la paz.